Bueno, mi gente, regresamos al programa y vamos a conversar mediante videollamada con el licenciado José Enrico Valenzuela y vamos a hablar un poco de esta situación de lo que Biden está pidiendo, particularmente con esto que tiene que ver con el control de armas. Así que buenas noches, licenciado, qué bueno que estás con nosotros. Buenas noches, padre. Buenas noches a todo el público que nos ve y nos sintoniza en Teleoro, mi gente. Bendición, padre. Salud. Dios te bendiga. Bueno, vemos que a raíz de toda esta situación que lamentable que ocurrió en Texas, pues se ha desatado otra vez la controversia sobre el asunto del control de armas y pues el presidente Biden pues ahora quizás está tratando de ver cómo mueve un poquito más lo que él entiende que tiene que ver y el control que debe haber en la proliferación de armas. Cuéntanos un poco cómo va el asunto. Pues en efecto, más que nada, no tan solo en el Congreso, sino también a nivel local en Puerto Rico y en otros estados, se está discutiendo esto de una manera sumamente seria, más que nada, y yo diría integrada en el ámbito de lo que tiene que ver la salud mental y las pruebas psicométricas que deberían exigirse. Y también de igual manera, el prohibir o el regular, debo decir, porque no puede haber una prohibición absoluta, tendría que ser una regulación en lo que son las armas de asalto. Acá en Puerto Rico, por otro lado, sin embargo, debo decir que han habido movimientos o han habido, diría yo, sugerencias de armar a los maestros como si fuera una panacea o para poder resolver este problema de una manera absoluta, lo cual, en mi opinión, no ha dado resultados porque precisamente en Estados Unidos, en el área de Texas, donde ocurrió esta masacre, el asunto no era de que los maestros estuvieran armados o no, es que simplemente una persona fuera de sus cabales llegó e hizo estas barbaridades. Y lamentablemente el traer esta idea a Puerto Rico de armar a los maestros cuando los maestros no tienen ni tan siquiera recursos, ni libros, ni materiales para poder enseñar y sugerir armar a los mismos, pues yo creo que es una total aberración y va en contra precisamente de nuestra idiosincrasia como pueblo, que gracias a Dios somos un pueblo pacífico y esas barbaridades no han ocurrido ni esperemos que nunca ocurran aquí. Una de las cosas que, bueno, aparte de que en Estados Unidos sabemos que esto es un debate también entre republicanos y demócratas y los republicanos queriendo todas las libertades del mundo en ese aspecto, los demócratas queriendo restringirlas, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Quiero que lo dije. Sí, definitivo. El problema aquí es, como hablamos en la pasada intervención, que la segunda enmienda de la Constitución no es un derecho absoluto a portar armas. En el momento cuando se suscribió esa enmienda, de la segunda enmienda, fue precisamente porque Estados Unidos se había liberado de Inglaterra y la historia, pues en cierta medida, apunta a que esta enmienda fue incluida para que se protegieran de posibles intervenciones eventualmente de otros países extranjeros, porque si se liberaron siendo las 13 colonias y crearon una federación que son los 50 estados y territorios, pues precisamente lo que querían era evitar de que vinieran a invadirlos nuevamente y a su vez también lo que es el sentido de propiedad y la protección de la misma. Eso es lo que estaba contenido en la segunda enmienda, pero los derechos son cambiantes. De igual forma, los derechos conllevan unas responsabilidades. Y también, cuando se suscribió esa enmienda, no existían las armas de asalto, las R-15, las AK-47 y todas esas barbaridades que usan en la guerra, pues jamás se había contemplado que utilizarse en un hogar, por ejemplo, o llegar a una escuela y hacer todo lo que está ocurriendo. Así que a mí me parece que este debate es uno que debe hacerse de una manera sosegada, sobre todo, diría yo, bien reflexiva y no con impulso, porque la violencia siempre va a generar más violencia. Y la única manera de cortar eso es yendo a la razón, no armando a la gente. Y si la gente se quiere armar, que lo haga voluntariamente, pero no exigirlo como están tratando de hacer aquí en Puerto Rico, con sugerencias que muchos de ellos son comerciantes que lo que quieren solo es vender armas. Y una de las cosas que por lo menos escuché también de parte del magisterio, casi básicamente todas las asociaciones de magisteriales se han ido en contra de ese tipo de sugerencias, partiendo del punto de vista que recuerdo una que comentó que decía que las escuelas no son cárceles, o sea, las escuelas tienen que ser un ambiente más abierto en el ámbito, sí, poner quizás seguridad, pero no necesariamente tener cárceles. Y por otro lado, el hecho de la segunda enmienda que decía, como decía, que el derecho no es absoluto, porque igual tú podrás tener todo el derecho del mundo a aportar un arma, pero a ningún tribunal te dejan entrar con un arma. O sea, que siempre hay unas limitaciones a ese derecho que tiene de portar armas. Así es, y yo, padre, en parte también entiendo que esta situación
de la salud mental es también resultado del encierro de la pandemia. O sea, todo esto son unas consecuencias de unos años que hemos estado y que todavía estamos viviendo, lamentablemente, de muchas limitaciones. Entiéndase, limitaciones de movimiento por la cuestión de la pandemia, de no poder salir, de no poder visitar familiares. Y ese miedo que la gente tiene, pues se traduce en violencia, se traduce en armarse, se traduce en amenazar a otros para, en cierta medida, crear algún tipo de intimidación para protegerse, pero eso no da resultado. O sea, si lo analizamos de una manera bien profunda, hace poco, por darle un ejemplo, padre, un señor, un ex policía, en el área de Santurce asesinó a 2 hermanos dominicanos porque tenían la música alta. O sea, de eso estamos hablando. Y ese señor sí tenía portación y tenía permiso para cargar esa arma. Y siendo policía se supone que tiene hasta adiestramiento para lidiar con ese tipo de situaciones sin tener que usar la violencia en última instancia. Así es. Y de igual forma, padre, tampoco está justificado el estar fastidiando a los vecinos con la música. O sea, lo que quiero traer con esto es, si no nos ponemos civilizadamente a dialogar y a hacer las cosas como corresponde, la violencia nos va a arropar y no vamos a poder seguir viviendo. Así de sencillo. Y la exhortación a la gente es, analice bien, con cabeza fría, no se deje llevar por impulso y de igual manera analice bien y si tiene alguna creencia religiosa, que presumo que todo el mundo la tiene, pues utilízala también, ore por esa gente, pero no caiga en la violencia, porque estamos cansados ya de eso, y más aún con esta sociedad tan corrupta que lamentablemente sigue. Y hay que frenar todo esto. Yo sé que situaciones como estas, obviamente, son extra lamentables, dolorosas, pero también como que se exacerban un poco el sentido y empiezan entonces a buscar, a agarrarse de un episodio lamentable como este para querer, de alguna manera, promover otras agendas, ¿no? Y como bien decía al principio, en Texas es uno de los lugares más abiertos y más libres para toda esta situación de las armas, y ocurrió. O sea, que el hecho no es que si se porta o no se porta arma, como dice, es el entorno en el que está viviendo la persona atacante o la persona que está llevando a cabo ese hecho. Y lo veo de varias maneras, lo hablamos la vez anterior. O sea, cómo entrevistan a una persona que dice que vio a ese joven caminando por allí, pero no le pareció sospechoso. Digo, pero un muchacho caminando cerca de una escuela con un chaleco antibala no es sospechoso, o sea... Hello. Y no llamó a la policía para decir, mira, hay alguien raro por ahí. O sea, también nosotros como sociedad tenemos que hacer lo que nos corresponde también para tratar de atajar un poco esta situación. Y hemos visto que incluso la policía en todos estos arrestos que se han hecho últimamente han estado hablando de la buena colaboración que tiene la ciudadanía para poder dar con esta situación. O sea que es todo el mundo el que tiene que poner su parte. Toda sociedad está integrada. Es como un mosaico. Todos somos distintos, pero de alguna manera tenemos que ponernos de acuerdo para poder funcionar. Y yo creo que eso es lo básico. Me parece que tenemos que regresar a eso y también pensar las cosas de una manera razonable y ver la historia. Porque siempre son los mismos errores, pero es porque la gente no se da cuenta de que la historia está ahí. Porque esto ha pasado en tantas ocasiones que lo único que cambia es el nombre de la escuela y las víctimas. Pero vuelve y ocurren los mismos hechos. Bueno, licenciado, se nos acaba el tiempo, como siempre nos traiciona el tiempo, así que nuevamente las personas que quieren pues seguir todas las intervenciones suyas, cuéntenos otra vez. Pueden entrar a la página www.valenzuelalo.net, donde se integran todas las plataformas de Facebook e Instagram de los videos de aquí de mi gente, y los exhorto también a que vayan a la página www.verbumpr.com para cursos de educación jurídica continuos aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y también para la ciudadanía en general, porque están diseñados para que todos podamos entender lo que está ocurriendo en el aspecto del derecho. Gracias, padre. Bueno, gracias a ti como siempre por estar con nosotros. Bueno, gente, les recuerdo también que pueden seguirnos a través de las redes sociales, tanto en